Bueno, creo que estábamos en la parte de los problemas, ¿verdad? Aquí nos quedamos el día, el día viernes, ¿verdad? Estábamos viendo un ejercicio. No sé si todos asistieron a clase el día viernes. Si alguien no asistió, pues lo que estamos haciendo es un problema de inducción magnética, un problema de la guía. Todavía no les he subido la guía, ¿verdad? Hoy lo voy a hacer, la guía para la segunda unidad. Bien, el problema consiste en determinar la corriente, ¿verdad? La dirección y la magnitud de la corriente que pasa por un alambre. El alambre es un alambre en forma de barra que se encuentra en un plano inclinado, que no tiene fricción. Lo que existe es un campo magnético uniforme que apunta hacia arriba. Entonces, la barra tiene un peso, una fuerza normal, y también está la fuerza magnética, pero la fuerza magnética es solo si pasa corriente, ¿verdad? Si no pasa corriente, no hay fuerza magnética y la barra se deslizaría. Entonces nosotros, para que exista fuerza magnética, hacemos pasar una corriente por el alambre, pero la dirección en la que la hacemos pasar no puede ser cualquier dirección, ¿verdad? Tiene que ser una dirección de tal manera que la fuerza magnética se oponga al peso, a la componente del peso a lo largo del plano. ¿De acuerdo? Entonces la corriente dijimos que tenía que ir en este sentido, a la izquierda, para que la fuerza magnética fuese hacia adentro de la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé yo que va hacia adentro de la pantalla? Por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Por este producto cruz que hay aquí, ¿ve? En la fuerza magnética, ley de Ampère. Esta es la ley de Ampère en términos de la inducción. Entonces yo hago el producto cruz I de DS cruz B. Entonces el pulgar va hacia adentro, de manera que la fuerza magnética tendría una componente a lo largo del plano que se opone a la componente a lo largo del plano del peso que va hacia abajo. Entonces estas dos fuerzas van a estar en equilibrio y van a mantener la barra en reposo. Estamos, ¿verdad? Esa es la idea. Recuerden usar siempre esta fórmula cuando hablamos de una distribución de corriente, ¿verdad? Ya sea lineal, volumétrica o superficial. La fuerza magnética para cargas puntuales es diferente. Es la carga por la velocidad de la carga cruz el campo magnético. Esto es cuando la carga es puntual. Ya no es una integral, ¿verdad? Pero cuando es una distribución de corriente usamos esta integral. Esta. Donde aquí puede haber un elemento lineal, superficial o volumétrico. Pero la idea es la misma, es un producto cruz, ¿verdad? Dijimos de que cuando tenemos una carga puntual, en lugar de I de DS, tenemos Q por B. Es equivalente. Una carga moviéndose es equivalente a un elemento de corriente lineal. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. O sea, la fuerza magnética siempre la vamos a obtener a partir de un producto cruz de la corriente con el campo magnético externo. Bueno, entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre para la barra, lo que es el peso, la fuerza magnética bueno, en este caso a la izquierda, en esta dirección, la fuerza normal. Entonces, aquí pueden ver ustedes, ¿verdad?, que va a haber una componente de la fuerza magnética que contrarresta lo que es la componente del peso a lo largo de la barra, de manera que la barra va a quedar en reposo. Bueno, entonces nosotros queremos obtener la magnitud de la corriente y la dirección. La dirección ya la sabemos, va a la izquierda. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a plantear el problema. Lo planteamos así. Vamos a utilizar lo que es la ley de Ampère. Tenemos el elemento de corriente, I de DS, ¿verdad?, a lo largo del alambre. De acuerdo al sistema de referencia que yo estoy poniendo, el elemento de corriente sería este. La corriente I
es constante, pero el elemento de línea sería d de y en la dirección menos y. Es por el sistema que estoy usando, el sistema de referencia, ¿verdad? Por si no lo vieron, el sistema de referencia lo estoy colocando de esta forma. O sea que el eje Y está a lo largo de la barra. El eje Y positivo a la derecha y el eje Y negativo a la izquierda, ¿verdad? O sea que la corriente va en menos Y. El campo magnético va en Z positivo y el eje X estaría saliendo de la pantalla de manera perpendicular. Bueno, entonces, así quedaría nuestro elemento de línea. El campo magnético B iría en la dirección de Z positivo, como lo ven. Hago el producto cruz. Y cruz Z, eso es X positivo, X unitario positivo. Esto es lo que va en la integral. ¿Voy a integrar qué? En Y. Voy a integrar a lo largo de la barra. La barra tiene longitud L. Entonces, obtenemos la fuerza magnética. Integramos de 0 a L. Integramos de 0 a L. Sustituimos esto acá. Y es constante, el campo es constante, lo sacamos, integramos Y. Eso es L. De manera que tengo la fuerza magnética. Aquí la fuerza magnética me está dando la dirección también, que va en menos X, ¿verdad? Va entrando a la pantalla. A mí me interesa únicamente lo que es la magnitud de la fuerza magnética, porque lo que necesito es la magnitud de la corriente. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Entonces, esa fuerza magnética la descomponemos. Va a tener dos componentes y el peso también va a tener dos componentes, tanto el peso como la fuerza magnética. Aquí estarían las componentes. La componente X del peso, mg seno de teta. La componente Y del peso, menos mg coseno de teta. Y la fuerza magnética también, dos componentes. Estas componentes de la fuerza magnética ambas son negativas. Recuerden que el marco de referencia que usé para hacer el diagrama fue otro marco de referencia, ¿verdad? En ese caso, las componentes de la fuerza magnética, o sea, el plano está aquí, la fuerza magnética sobre la barra está de esta forma, aquí está el plano inclinado, este ángulo es congruente, yo puse el eje, aquí puse el eje Y positivo y el eje X positivo hacia abajo del plano, ¿verdad? Así, de manera que esta es la fuerza magnética. La fuerza magnética va a tener componente a lo largo de Y de X negativo y una componente a lo largo de Y negativo también. Entonces lo que hago yo es simplemente sustituir la magnitud de la fuerza magnética I por B por L multiplicado por coseno de teta para la componente X con signo menos porque va hacia arriba y a la componente Y la multiplico por un seno de teta también negativa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora, para que la varilla esté en reposo, las fuerzas deben sumar 0, ¿verdad? Hago sumatoria de fuerzas con la segunda ley de Newton en X igual a 0. Las fuerzas en X son la componente del peso, esta componente del peso y esta componente de la fuerza magnética. Las sumo y las igualo a 0. Y de aquí, ¿qué voy a obtener? La corriente. Ese es el propósito. La masa se conoce. El ángulo θ se conoce, el campo magnético se conoce, la longitud se conoce. De manera que la incógnita aquí es la corriente. Y despejo para la corriente y esto es el resultado. O sea, tengo la corriente expresada en función de cantidades conocidas, ¿verdad? Como ser la masa, el ángulo, el campo y la longitud. La corriente quedaría así expresada. La corriente, esto solo sería magnitud, ¿verdad? Porque no es un vector. Magnitud y la corriente iría a la izquierda. ¿Estamos? Bueno, entonces
Ya encontramos la corriente. Bueno, aquí lo que hicimos para simplificar fue dividir, ¿verdad? Seno entre coseno y eso me da tangente de teta. Queda mucho más simple. Entonces ya tengo la corriente. Y voy a pasar a otro problema. No sé si tienen preguntas con eso, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a otro ejercicio. No, Lick. Bueno, entonces todo está claro, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a ver otro problema también de la guía. Vamos a calcular la inducción magnética para una configuración de corriente como la que se muestra en esta figura. La configuración es una corriente filamental que pasa a través de estas semicircunferencias. Hay dos semicircunferencias y hay dos segmentos rectos, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar la inducción magnética en el punto P para esta configuración. Entonces, como ven, es una corriente filamental. Es filamental. Solo que está doblada, ¿verdad? Formando lo que son dos arcos y dos segmentos rectos. Entonces, estos problemas así, ¿verdad? Que están compuestos por varias geometrías, lo que se acostumbra es usar superposición, obtener la inducción de un segmento, después sumarlo a los demás. O sea que aquí tenemos 4 segmentos, 2 rectos y 2 circulares, entonces vamos a sumar 4 segmentos. Pero claro, tenemos que aprovechar simetría para no hacer tanto trabajo, ¿verdad? Ustedes ya, vamos a ver, ustedes ya saben calcular la inducción magnética de un alambre recto, ya saben. Ya saben también calcular la inducción de un anillo, de una circunferencia. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es un cuarto de circunferencia. Y acá también un cuarto de circunferencia, solo que transportan corrientes en direcciones diferentes. La circulación de la corriente es en sentido horario. En la circunferencia de radio B, la corriente va en sentido horario y en la circunferencia de radio A va en sentido antihorario. Entonces, como usted ya sabe cuál es el campo producido por una circunferencia completa, lo que tiene que hacer aquí es únicamente considerar un cuarto de circunferencia, un cuarto de la circunferencia. Pero sería la inducción en el centro de la circunferencia, en el centro. ¿De acuerdo? Entonces, ese resultado ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. O sea que si usted ya tiene ese resultado, lo multiplica por un cuarto, pero en el centro. Y tiene que considerar también el sentido en el que va la corriente para cambiarle el signo, ¿verdad? Dependiendo. Eso es para que ustedes, ¿verdad?, no hagan tanto trabajo, porque si se ponen a hacer esto, a integrar de nuevo, les va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos los 4 segmentos, los dividimos así, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. Como ven aquí se indica la dirección de la corriente. Bueno, entonces, veamos. Tenemos ubicado el sistema en el plano XY, en el primer cuadrante. La inducción del segmento 1, 2 y 3, 4, que son los segmentos curvos, lo calculamos tomando el resultado de la inducción de una circunferencia completa en el centro, como les había platicado. El campo magnético de una circunferencia luce de esta forma, ¿verdad? Pero por la dirección de la corriente, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver. Este es el resultado que yo les platicaba. Por si no se acuerdan, se pueden ir a las clases anteriores para revisarlo. Esta es la inducción producida en el centro, donde Z vale 0. A esto se reduce
el campo cuando Z vale 0. Entonces, pero este resultado es para una circunferencia que transporta corriente en sentido antihorario de phi positivo, en el sentido de phi positivo y en el centro y completa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que tenemos que hacer es considerar un cuarto, multiplicar esto por un cuarto y listo. Entonces, comenzando con el segmento 1, 2, la corriente circula en la dirección de phi, de modo que B apunta en Z. O sea, vamos a ver. Aquí lo tenemos. El segmento 1, 2. Visto desde arriba, en el segmento 1, 2, la corriente va en sentido antihorario, o sea que va en la dirección de phi positivo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque como va en la dirección de phi positivo, no le tenemos que cambiar el signo acá, ¿verdad? Porque este resultado fue obtenido para una corriente en la misma dirección. Entonces simplemente lo multiplico por un cuarto en la dirección de Z y ya lo tengo. Esta es la inducción. Estamos. Entonces, bastante fácil, ¿verdad? No hubo que hacer otra vez la integración porque ya se hizo una vez. No importa también en qué cuadrante esté ubicado ese segmento 1, 2. Puede estar en el tercero, cuarto cuadrante y el resultado es el mismo. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si ese segmento estuviese en otro plano, jóvenes? Por ejemplo, si estuviese en el plano ZY. Si yo tuviese un cuarto de circunferencia en el plano ZY, o mejor dicho, si tuviésemos ese objeto en el plano ZY, ¿qué harían ustedes ahí? Estamos en el plano ZY. El campo sería en la dirección de X. ¿Perdón? Sería en la dirección de X en vez de la dirección Z. Sí, ¿verdad? La inducción. Exacto. La inducción en el centro, en el punto P, iría en la dirección de X positivo para el segmento este, ¿verdad? El segmento 1, 2, que es este. Iría en X. Exacto. Solo sería de cambiarle aquí en vez de Z, ponerle X. A veces tiende a confundir, ¿verdad? Porque cuando estamos en el plano ZY, phi está definido en el plano XY, porque phi va de X positivo completando una vuelta de 2pi, ¿verdad? Una vuelta completa. Pero cuando les ponen este sistema así en otro marco, por ejemplo en el plano ZY, o sea, no tenemos que preocuparnos por eso, ¿verdad? Simplemente modificamos esta parte. En vez de Z le ponemos X. Bueno, entonces hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, el segmento 3,4, que es este otro, el de radio B, sería lo mismo, multiplicar por un cuarto, pero multiplicar también por el signo menos, porque esa corriente va en la dirección de phi negativo, va en menos Z. Entonces queda lo mismo, solo que menos Z. Y el radio es diferente, es B, ya no es A. O sea que al sumarse esos dos segmentos no da 0, ¿verdad? Porque son de radios diferentes. Bueno, ahora lo que falta, lo que queda es los segmentos rectos, 2, 3 y 4, 1. Pero, como lo ven acá, vamos a hacer solamente un cálculo también. No hay necesidad de hacer los dos. Entonces, fíjense bien, los segmentos rectos tal vez son los que cuesta un poco más. Tomo el segmento 2, 3, que es este, que yace a lo largo del eje Y. Bueno, entonces, el DDS en este caso iría en la dirección de Y positivo, ¿verdad? De Y positivo. Aquí o sea, en primera instancia sería hacer la integral, ¿verdad? Usando la ley de Biot-Savart. Eso sería lo que a cualquiera se le ocurriría, ¿verdad? Hacer. Entonces vamos a ver. Fíjense bien, para utilizar
La ley de Biot-Savart, debemos plantear los vectores de posición, siempre a partir de nuestro origen. Este vector verde que ven sería el R', que localiza el segmento de DS. ¿De acuerdo? Y el elemento de corriente lineal sería esto, en la dirección de Y positivo. Ajá. Como yo quiero la inducción que produce este segmento en el punto, en el origen, en el punto P, ¿quién sería el vector R? Sería 0, ¿verdad? Y R', ¿quién sería R'? Sería, ¿quién sería? ¿Cómo escribirían R'? ¿Cómo escribirían R'? B menos A en dirección de Y. Usted lo escribiría B menos A en la dirección de Y. Ajá. ¿Y los demás qué dicen? ¿Está bien eso o no? Tiene sentido. Ajá. En RO, en dirección de RO. Ajá. Sí, está bien, Rho en dirección de Rho, ¿verdad? Nada más que usted lo está poniendo en cilíndricas. Y está bien, ¿verdad? Se puede. Pero yo les aconsejo mejor, o sea, estamos trabajando el segmento 2-3. Estamos sobre el eje Y. Es mejor usar coordenadas cartesianas, ¿verdad? Para no complicarse tanto. Entonces, el vector R' sería Y' en la dirección de Y, positivo. ¿Por qué no pongo A o B? Porque si pongo A, lo estoy dejando para un punto específico. Nunca se pone los diferenciales de DS en los extremos. Siempre se ponen en lugares de tal manera que quede arbitrario. La distancia del origen al punto, al segmento de DS tiene que quedar arbitraria, con Y. No tiene que ser ni A ni B. Porque si no, no quedaría arbitrario, ¿verdad? Estaría diciendo yo que es un punto, no es una línea, porque voy a integrar en Y'. Voy a integrar Y' desde A hasta B. Por eso no puedo colocar el R' en A o en B. Bueno, estamos bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar la ley de Biot-Savart para encontrar la inducción en el punto P. Si hubiese tomado el segmento 1,4, lo mismo. Es básicamente lo mismo. Por eso solo hay que hacerlo una vez. No es necesario hacerlo 2 veces. Entonces, ya teniendo los vectores, como ven, el R y el R', ya están planteados, miren. Tengo el R de posición relativa, la resta, me queda Y. La magnitud es Y, Y'. La ley de Biot-Savart, miren. Ley de Biot-Savart para una corriente filamental. Y' de DS'. Lo sustituyo, hacemos el producto cruz primero. Y de DY cruz R, que es esto. Y cruz Y es 0. Y con eso basta para darnos cuenta de que la inducción ahí es 0. No hay que hacer nada más. La inducción es 0. ¿Se dan cuenta, verdad? Lo fácil que fue encontrar esa inducción? Esto nos deja una gran lección, ¿verdad? La conclusión aquí es una conclusión muy importante porque nos va a servir para ahorrarnos trabajo en todo lo que vamos a hacer posteriormente. Siempre que ustedes tengan un alambre filamental recto, un alambre recto, siempre que el punto de campo se encuentre en la misma línea del alambre, la inducción ahí va a ser 0. Siempre que el punto de campo esté en la línea del alambre, la inducción en esos puntos es 0. No importa si está arriba, si está abajo. Siempre es 0. ¿Por qué? Como lo ven, lo acabamos de demostrar. Siempre este producto cruz nos va a dar 0. ¿De acuerdo? O sea, piensen que la corriente, cuando un alambre conduce corriente, genera un campo, ¿verdad? Que tiene esta forma, ¿eh?
un campo que tiene esta forma. Este es un alambre finito. Esto solo aplica para alambres finitos, ¿verdad? Entonces, a medida me voy acercando a los extremos, lógicamente, el campo va disminuyendo, ¿verdad? Va disminuyendo. Y en estos puntos sobre el eje del alambre, el campo es 0. O sea, esto se lo digo por si ustedes quieren hacer un dibujo de las líneas, ¿verdad? Aquí no habría campo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a suceder? Para el segmento 1,4 lo mismo, porque el punto de campo yace sobre la línea donde se encuentra el alambre. ¿Estamos bien, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Segmento 4,1 lo mismo, el campo es 0. La inducción total en el punto P es la suma de las 4 inducciones. De los 4 segmentos, sumo segmento 1,2, segmento 3,4 y segmento 2,3 y 4,1 es 0. Entonces, lo que me queda es esto. Simple, ¿verdad? La inducción total en el centro de ese objeto sería esto, en la dirección de Z. Pero la inducción iría en Z positivo o negativo. Aquí entre paréntesis tengo una resta, miren, 1 entre A menos 1 entre B. Entonces, la inducción iría en Z positivo o Z negativo. Positivo. En Z positivo iría. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque el radio de B es mayor, entonces la fricción sería menor y la resta esa sería valor positivo. Sí, exacto, ¿verdad? Esa resta es positiva porque A es menor que B. Entonces, como A es menor, 1 entre A va a ser, quiero decir, 1 entre B, como B es mayor que A, ¿verdad? 1 entre B va a ser más pequeño, ¿verdad? Un número más pequeño que 1 sobre A. Entonces, la resta de 1 sobre A menos 1 sobre B va a ser positiva. Si no se lo quieren complicar, pues véanlo así. Hagan la suma. Al sumar eso me queda B menos A entre B por A. B y A se definen como positivos, ¿verdad? B mayor que A. Entonces, la resta B menos A, lógicamente, es positivo, porque B es mayor que A, y lo que está abajo es positivo, de manera que esto es positivo, siempre. Entonces, la inducción va en Z positivo. Eso es bueno saberlo, ¿verdad? Como ven, nuestro campo iría en la dirección de Z positivo, en ese punto P. Claro, si ustedes quieren dibujar el campo magnético de este sistema, es complicado dibujarlo, porque recuerden que no es una circunferencia completa. No va a tener la misma forma de una circunferencia. ¿Para qué me sirve a mí un campo, jóvenes? ¿Para qué sirven los campos? Cuando hablamos de campo eléctrico, campo magnético, cuando hablamos de campo gravitacional, los campos me sirven para obtener otras cantidades, como ser fuerza. Por ejemplo, en el caso de la gravedad, ¿verdad? El campo gravitatorio G, que es 9.8, cerca de la superficie de la Tierra, en la superficie de la Tierra, este es un campo, ¿verdad? Campo vectorial, que va en la dirección Z negativo, porque va hacia abajo. Entonces, el propósito de conocer un campo es que a mí me sirve para obtener algo. Por ejemplo, el caso de la gravedad me sirve para obtener el peso. La fuerza es, el peso es una fuerza. Como ven, entonces con el valor de G, con el valor del campo, yo obtengo el peso, que es una fuerza. Solo lo multiplico por la masa. Muy parecido a lo que hacíamos en 321, ¿verdad? La fuerza es carga por campo. Aquí en vez de la masa va la carga y en vez de G va E, que es un campo. Entonces, cuando yo encuentro un campo, me sirve para calcular fuerza sobre algo, una masa, una carga.
Entonces, lo mismo pasa con el caso magnético, ¿verdad? Yo tengo un campo magnético, me puede servir para obtener la fuerza sobre algo, en este caso una corriente. ¿De acuerdo? Fíjense bien, campo gravitacional me sirve para obtener fuerza sobre una masa. Campo eléctrico para obtener fuerza sobre una carga. Y el campo magnético, con el campo magnético, puedo obtener la fuerza sobre una corriente, no sobre una carga. Porque si solo pongo la carga, no hay fuerza. Pero si se está moviendo, hay corriente. Y ahí sí hay fuerza. Entonces, si colocamos una carga puntual en el punto P, no hay fuerza magnética, ¿verdad? Pero si la carga pasa por ese punto moviéndose, hay una fuerza. O sea que solo las partículas en movimiento pueden sentir la presencia del campo magnético, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso es bueno saberlo. Por ejemplo, miren, si nosotros suponemos que en un instante una carga puntual Q con velocidad v se encuentra en el punto P. Y en ese momento hay una fuerza magnética porque la carga en ese instante tiene una velocidad v que apunta hacia abajo, en la dirección de y negativo. La pregunta aquí sería, ¿cuál es la fuerza que siente la carga Q? En ese instante en el que pasa por el punto P. ¿Cómo calcularían esa fuerza? Este es un problema muy clásico, ¿verdad? Un problema clásico. Ustedes conocen un campo en un punto, hay una carga moviéndose, entonces, ¿cuál sería la fuerza? ¿Cómo se calcularía esa fuerza? Esta es una carga puntual. Y cuando la carga es puntual, la fuerza es este producto. Es un producto cruz. La velocidad de la carga, cruz, el campo magnético externo. El campo magnético va en Z positivo. El campo magnético, así como está esta figura, el campo magnético está saliendo de la pantalla hacia nosotros, en el eje Z positivo. ¿Cómo son la velocidad y el campo magnético en este caso? Son perpendiculares. Son perpendiculares, exactamente. Son perpendiculares. Y si son perpendiculares, la fuerza magnética va a ser ¿cómo? Cuando la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, la fuerza magnética es Máxima. Es máxima, exactamente. Es máxima. La fuerza que va a sentir esa carga va a ser la máxima por la dirección de la velocidad. Si esa carga tuviese otra velocidad, ya la fuerza no sería máxima, sería una fuerza menor. Eso es bueno, ¿verdad? Bueno conocerlo porque si usted dice, bueno, yo quiero que la fuerza sobre esta carga sea máxima, entonces tengo que disparar la carga de forma perpendicular al campo. Y si quiero que la carga no sienta el campo magnético, ¿qué harían ustedes si ustedes quieren que esa carga se mueva y no sienta el campo? Que vaya paralela a la línea de campo. Sí, ¿verdad? Que sea paralela al campo. O sea que si ustedes lanzan esta carga en el eje Z, si ustedes lanzan la carga en el eje Z, para la carga Q es como que no existiera campo magnético. No lo va a sentir. O sea que hay un montón de preguntas, ¿verdad?, que surgen de esto. Por ejemplo, en el examen les pueden preguntar, bueno, ¿toda carga en movimiento siente un campo magnético? Pues la verdad que depende de la velocidad, ¿verdad? Depende de la dirección. Depende de la dirección. Si la dirección es paralela al campo, no siente el campo. Tiene que ser no paralela para que pueda sentir la fuerza. Entonces, como ven aquí, si ustedes aplican la definición de producto cruz, B cruz B, es B por seno de teta, donde el seno de teta, ¿verdad?, el ángulo entre los dos vectores,
Al ser perpendiculares, el seno de pi medios es 1, es máximo, la fuerza sería máxima. Y cuando son paralelos, el ángulo sería 0 y el seno de 0 es 0. No hay fuerza. ¿Estamos? Bueno, entonces, para sacar la fuerza matemáticamente sobre esa carga, la fuerza sobre una carga es esto. La velocidad de la carga, según la figura, va en la dirección de y negativo y es una velocidad constante. Aquí lo tenemos. Entonces, sustituyo el campo magnético, que es todo esto. Hacemos el producto cruz, y cruz z. Y cruz z es x positivo. X positivo. Este signo viene de la velocidad, ¿verdad? Que va en menos y. Entonces, la fuerza magnética sobre la carga es esta, en ese punto, ¿verdad? En ese punto. No es una fuerza, vamos a ver, ahí después lo explico. Entonces, otra vez la pregunta acá. ¿En qué dirección va la fuerza? ¿En menos x o más x? B es mayor que A. Lo que está en paréntesis es positivo. Entonces, la fuerza va en menos x. ¿De acuerdo? La fuerza va en la dirección de menos x. De manera que la carga va a tender a torcerse la dirección, porque la carga es disparada sobre el eje Y, ¿verdad? La carga es disparada sobre el eje Y, pero por la fuerza magnética la carga va a sentir una fuerza que la va a hacer que se vaya torciendo así, sintiendo una fuerza en la dirección de menos x. En ese instante la fuerza iría ahí y es máxima, ¿de acuerdo? Pero a medida la carga se va alejando, la fuerza va disminuyendo, ¿verdad? Porque me voy alejando de la distribución. Aquí podría poner yo, en vez de una carga puntual, podría poner una corriente filamental, un alambre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo un alambre aquí, jóvenes, si yo en vez de una carga puntual pongo un alambre infinito en la dirección de Z, yo puedo calcular la fuerza también entre estos dos sistemas. Lo puedo hacer con la ley de Ampère, ¿verdad? Estamos. O sea, no sé si me explico, yo puedo poner un alambre infinito. Puedo poner un alambre infinito también. Y aquí tengo el sistema, ¿eh? Esta es la configuración, ¿verdad? También puedo poner un alambre infinito que vaya en Z y calcular la fuerza. ¿Cómo creen ustedes? Vamos a ver una pregunta aquí. ¿Cómo creen ustedes que sea la fuerza sobre esta corriente infinita que va en el eje Z ejercida por este sistema? ¿Cómo sería la fuerza? Lo acaban de decir ustedes cuando me dijeron para la carga puntual. Fíjense bien, acuérdense que una carga puntual es equivalente a un alambre, a una corriente filamental, a un IDDS. Aquí el IDDS va en Z positivo. La fuerza magnética sobre un alambre, sobre una corriente filamental, se obtiene con la ley de Ampère. Es I de ds, la integral I de ds cruz B. Cruz B. ¿Quién está ejerciendo la fuerza aquí? Este sistema, el sistema que está en el plano XY. ¿Sobre quién? Sobre el alambre infinito, que va en la dirección de Z. Este I de ds corresponde al alambre. Este campo magnético corresponde a esta configuración. Este campo magnético yo ya sé que va en el eje Z positivo. Entonces, simple producto cruz, I de ds cruz B. ¿Qué me da I de ds cruz B? DDS va en Z. El campo magnético va en Z. Es 0. O sea que si yo en vez de una carga puntual hubiese puesto un alambre infinito en el origen y les pregunto ¿cuál es la fuerza? 0. Basta con hacer este producto cruz, ¿verdad?
Sí, no sé si tienen preguntas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, aquí pueden ver ustedes, miren. La carga se va a deflectar, así se le llama esto, deflexión. Se va a curvar debido a ese efecto de la fuerza magnética, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Aquí pueden ver desde otro punto de vista. Está el campo magnético hacia arriba. El campo magnético. Y va la velocidad, la carga, con una velocidad v. Aquí se puede ver que son perpendiculares. Desde el momento que son perpendiculares, la velocidad y el campo, ya se sabe que la fuerza va a ser máxima. La fuerza es máxima. Bien. Estamos, ¿verdad? Bueno. Aquí podemos ver entonces ya, cuando calculamos la regla a la mano derecha, aquí lo pueden ver, sus 4 dedos agarran a B, los 4 dedos agarran el vector B y lo enrollan en torno al campo magnético y el pulgar va en X negativo. Ahí está la fuerza. Sobre esto hay varios problemas en el libro, ¿verdad? Donde les piden calcular la fuerza sobre una carga. Bien. Entonces, no sé si hay preguntas, jóvenes. Ahora, la fuerza entre cargas. ¿Cómo se calcula la fuerza entre cargas? Aquí estamos calculando la fuerza de una distribución sobre una carga. Pero si yo tengo una carga puntual moviéndose y tengo otra carga puntual moviéndose, también puedo calcular la fuerza entre estas dos cargas. Y eso ustedes ya saben cómo hacerlo. Ya lo vimos, ¿verdad? Cuando estudiamos la ecuación de Lorentz. Entonces, también se puede. Lo práctico, lo más práctico en estos casos es obtener el campo magnético de una carga y hacer esto mismo. Eso sería lo más práctico. Por ejemplo, si esta es la carga 1 y esta es la carga 2, si yo quiero la fuerza de 1 sobre 2, entonces calculo el campo magnético de 1 en el punto donde está 2 y después solo hago este producto cruz con la carga 2. Simple, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos por aquí, jóvenes. Nos vemos mañana. Esto sería todo por la clase de hoy. Está bien, Lick. Bueno, entonces